El título es La unidad del Espíritu y el texto Efesios capítulo 4 versículos del 1 al 16. Y escribe el apóstol Pablo: Yo pues, que estoy preso por causa del Señor, os ruego que os comportéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Sed humildes y amables, sed tolerantes y soportaos unos a otros con amor. Procurad mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un espíritu, así como hay una misma esperanza, a la cual fuisteis llamados según la vocación que habéis recibido. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina y por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pues hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor, aunque creo que me he saltado una diapositiva, versículo 15. Más bien, al seguir la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pues hermanos, en este momento nos encontramos más o menos a la mitad de esta carta a los Efesios. Y como suele ser costumbre en los escritos de Pablo, cuando él ya ha desarrollado durante los primeros capítulos las doctrinas y enseñanzas que él mismo ha considerado fundamentales para sus destinatarios, pasa a centrarse en puntos prácticos que, por supuesto, también tienen una base doctrinal, pero apelan sobre todo a la conducta y al comportamiento del creyente. Y como esto suele ser común en Pablo, pues en esta carta a los Efesios justamente sucede así. Capítulo 1, 2 y 3 es mucho más enfocado en la doctrina y los capítulos 4, 5 y 6 apelan más a la vida cristiana, a la aplicación, vamos a decir, a la fe práctica. Y pues lo dicho, como suele ser también costumbre de Pablo, cuando él comienza a apelar a la práctica, usa pues diferentes ejemplos para ilustrar sus enseñanzas, siendo uno de los más conocidos por todos el ejemplo de comparar la iglesia con el cuerpo de Cristo y Cristo la cabeza. Pero antes de llegar a esa referencia que él reutiliza en este capítulo, notemos que desde el versículo 1 se hace mención de otro punto clave en la teología de Pablo: ver la vida del creyente como un camino, como un proceso que dura tiempo y que implica esfuerzo y constancia, disciplina. Por eso escribe a los Efesios que deben andar como es digno del llamamiento que han recibido, andar como Cristo anduvo y caminar de acuerdo con nuestra nueva vida en el Señor. Y esto también es un buen ejemplo, es una buena ilustración, porque nos da a entender que debemos de andar como Él y hasta incluso pisar por donde Él ha pisado, ¿verdad? Como un niño que por jugar busca pisar las huellas que ha dejado su padre, por ejemplo, en la playa, ¿verdad? Pero en este caso no es un juego, es el estilo de vida que Dios nos ha dado para que andemos confiados y seguros en Él. Por eso debemos de andar como Él anduvo. Y hermanos, andar y servir como creyentes al Señor son expresiones de amor en respuesta al amor de Dios. Por eso el mismo apóstol Pablo ha desarrollado este tema de diferentes maneras en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Esa fue también la razón por la cual os lo remarqué en la anterior predicación.
El amor de Dios en nuestras vidas es fundamental para que nosotros amemos a Dios por encima de todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Si nosotros no tenemos el amor de Dios, no podemos hacer nada para Dios, ni tampoco para el prójimo. Lo primero es recibir y experimentar el amor de Dios. Y claro, pues lo dicho, los que no tienen el amor de Dios, los que no han recibido ni experimentado el amor de Dios, no pueden hacer ninguna de estas cosas. No pueden ni amar a Dios ni tampoco al prójimo. Quizá en algunos casos parece que lo hacen, pero lo harán por motivos, pues en algunos casos egoístas, o quizás sencillamente para fingir que son lo que en verdad no son, o quién sabe qué otros fines puede tener una persona que finge ser creyente cuando en el fondo no lo es. El andar y el servir como hijos de Dios, hermanos, son acciones de entrega, de sacrificio y, por supuesto, de amor. Y solo una persona amada puede hacer estas cosas de corazón, como para el Señor y no para sí misma o para agradar a otros. Es por ello que el apóstol Pablo emplea en estos versículos un lenguaje de ruegos y súplicas, y no de imposiciones legalistas para que los destinatarios de esta carta cumplan con la labor que el Señor les ha encomendado y vivan dignamente. Pues las personas que son de Dios aprenden que servir al Señor en su iglesia y en su misión es bueno para el reino de Dios y también para ellas mismas. Pero durante ese proceso de crecimiento resultan necesarios diferentes instrucciones, diferentes enseñanzas, recomendaciones y no imposiciones, hermanos. Es por eso que el apóstol Pablo usa ese lenguaje de ruego, de súplica. Y creo que esto tiene bastante sentido, ¿verdad? Si nuestra iglesia fuese una secta y lo que se buscase no es que conozcáis a Dios, que lo améis y que améis al prójimo, lo que se haría aquí sería meteros miedo, manipularos para hacer cosas que vosotros no queréis hacer, pero que quizás se os enseña que si los hacéis conseguiréis otros beneficios o otros fines. Y en esos casos, hermanos, las enseñanzas y las cosas que se dicen son por imposición. Como lo hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. Los fariseos metían miedo al pueblo, manipulaban al pueblo, ponían cargas que ni ellos mismos podían soportar. Y lo hacían porque ellos mismos estaban endurecidos en su corazón. Sin embargo, cuando las cosas las hacemos en amor, por amor, ya no es tanto una imposición o una obligación, sino que más bien es un privilegio. Es cierto que a veces cuando se lee la palabra y se predica la palabra, parece que esa exhortación es como una imposición. Tenéis que congregaros, tenéis que servir, tenéis que hacer esto o aquello. Pero en verdad no es una imposición. Es más bien una muestra de que precisamente el servir, el congregarse, el crecer, el madurar, el leer la palabra, el orar y practicar otras disciplinas espirituales son buenas para nuestra vida. Nos bendicen en sí mismas. No son recursos para obtener bendiciones. Las bendiciones están en la misma lectura de la palabra de Dios, en la misma oración, en la misma oportunidad de congregarse y de servir. Y eso es lo que nosotros debemos de cambiar. No ser religiosos, sino más bien ser cristianos. Y bueno, hermanos, las virtudes de humildad, mansedumbre, paciencia y consideración que aparecen en el versículo 2 son requisitos básicos para el mantenimiento de la unidad del cuerpo de Cristo. Y además reflejan el carácter de Cristo, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. El mismo Cristo lo hizo. Él siendo Dios, ¿qué hizo? Se humilló y se hizo hombre. Y entre los hombres murió como un malhechor. Y todo eso lo hizo por amor. Entonces nosotros también, que debemos de andar como Él anduvo, que debemos de imitar su ejemplo, debemos también de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y servirles, ayudarles, no creernos nosotros mejores que ellos. Y claro, esto es lo opuesto a todo lo que los fariseos y otros líderes religiosos, y hoy en día también algunos líderes religiosos, imponen. Dan a entender a los hermanos que por hacer esto o aquello, o por venir de una familia más, no sé, mejor posicionada o espiritualmente más reconocida porque son convertidos de tercera o cuarta generación, o porque han estudiado muchos títulos en teología, o porque han hecho esto o aquello. Desgraciadamente incluso hoy hay orgullo espiritual. Incluso hoy hay personas que piensan que por hacer más cosas o por haber estudiado más cosas son mejores
Y sin embargo, todo lo que nosotros obtenemos y hacemos no es para ser mejores. Es para que los demás conozcan al mejor. Y ese es Jesucristo, no nosotros. Y por supuesto, hermanos, para que nosotros hagamos esta labor de negarnos a nosotros mismos, de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, de andar como Él anduvo, para todo ello lo que necesitamos es al Espíritu de Dios. Estar unidos en el Espíritu. Pues en efecto es Él, el Espíritu del Señor, quien nos guía y nos capacita para que seamos como al Señor le agrada. Considerando las debilidades y necesidades de nuestros hermanos, así como le rogamos a Dios que también tenga paciencia con nuestros errores y nuestras carencias, ¿verdad? Esto también es un punto muy interesante. ¿Cuántas personas ruegan a Dios perdón, pero luego no son capaces de perdonar a los demás? Entonces, ¿cómo es posible que tú pidas perdón y luego no perdones a los demás? De ningún modo. En los versículos 4 al 6, hermanos, encontramos lo que algunos denominan la base doctrinal necesaria para que los hijos de Dios andemos dignamente delante de aquel que nos ha llamado, tanto para arrepentirnos como para servirle. 1. Un cuerpo, formado por todos aquellos que han nacido de nuevo. 2. Un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. 3. Una misma esperanza de vuestra vocación, es decir, el llamado de Dios a la santidad. 4. Un Señor, Jesucristo, cabeza del cuerpo y centro de nuestra unidad. 6. Un bautismo, el bautismo del Espíritu, que hace que formemos un cuerpo en unión con Cristo, que como ya he dicho, es la cabeza. Y 7. Un Dios y Padre de todos los creyentes, el cual es sobre todos los seres creados y por todos sus planes, y en todos nosotros, Él es el Señor. Esta es la base doctrinal de la unidad, hermanos, de la unidad del Espíritu. Unidos a Dios, pese a que cada uno de nosotros, pues tiene sus particularidades, ¿verdad? Es decir, solamente el Espíritu de Dios hace posible algo que para nosotros es imposible. Que tengamos y experimentemos unidad en medio de la diversidad. Y yo creo que es normal que os deis cuenta, con alguno de vosotros lo he hablado. Si no fuera porque compartimos una misma fe, muchos de vosotros nunca os hubieseis conocido, ni tampoco os hubieseis hablado. ¿Por qué? Pues porque sois de diferentes edades, diferentes países, diferentes formas de pensar sobre ciertas cosas, pero aún así nos congregamos en la misma iglesia. Intentamos que como iglesia hagamos las cosas que al Señor le agrada. Y lo hacemos porque aún en medio de toda la diversidad de gente que hay aquí, el Espíritu de Dios nos ayuda a estar unidos. Por eso el Espíritu es el que hace esa gran obra milagrosa de tener unidad en medio de la diversidad. Ahora bien, aunque esto sea obra de Dios y es Dios quien cuida y garantiza que su iglesia va a permanecer, va a continuar, aún con todos los enemigos que tenemos en este mundo, eso no significa que nosotros no tengamos que esforzarnos, porque el Señor también en su, vamos a decir, en su manera de ofrecernos gratuitamente la salvación y los dones y los ministerios para vivir esa nueva vida que hemos obtenido en Cristo Jesús, Él también permite que tengamos espacios, tiempos en los cuales debemos de ser responsables. Momentos en los que nosotros nos debemos de esforzar y por supuesto no desde un punto de vista meramente humano. Ya os dije en su día que una lectura terrible del libro de los Hechos es pensar que el libro de los Hechos consiste en que primero el Señor en el Evangelio de Lucas hizo su obra y ahora le dijo a sus discípulos: yo ya hice mi parte, os toca la vuestra. Eso sería una mala lectura, una mala interpretación del libro de los Hechos. El Señor continuó su obra en los Hechos de los Apóstoles porque el Espíritu de Cristo estaba en sus apóstoles, en sus discípulos y aún hoy en sus hijos. En otras palabras, el Señor sigue realizando sus hechos por medio de su iglesia, porque su iglesia tiene al Espíritu del Señor. Y por ello nosotros debemos de trabajar para el Señor, pero no en nuestras ideas o en nuestras formas de pensar o, como hemos leído, siendo sabios en nuestra propia opinión, sino más bien dependiendo del Espíritu del Señor, amándonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, porque esa es la base
de nuestra vida nueva en Cristo Jesús, que Él es nuestro primer amor. Y por cuanto el Señor nos ha dado una nueva vida en Cristo Jesús, no para que la perdamos, sino para que la invirtamos, para que vivamos en plenitud, porque el Señor tiene un claro propósito para nuestras vidas. Dios no solo nos ha salvado para que andemos como es digno, para que andemos como Él le agrada, sino que también nos ha dado dones, recursos y ministerios para que trabajemos juntos. Y qué difícil es eso, hermanos. Es muy difícil trabajar juntos, trabajar en equipo. Por eso las sectas tienen tanto éxito, porque ahí solamente mandan 2 o 3. Sin embargo, las iglesias que buscan ser como a Cristo le agrada que sean las iglesias, saben que deben de trabajar en equipo, que una o dos personas no lo pueden hacer todo, sino que debemos de contar con todo el apoyo de los hermanos, ya no solamente como miembros que oran, que se congregan, que ofrendan, que ayudan, sino también estableciendo áreas y ministerios en la iglesia donde se forman equipos, donde ellos también se complementan y de esa manera podemos seguir adelante con nuestras actividades que son para el Señor. Entonces, desde luego, esto es difícil, pero el Señor está con nosotros y Él nos ha dado ese propósito de vida que es servirle, que es que lo hagamos juntos, junto a su Espíritu. Y fijaos lo que os voy a decir, hermanos. Todos tenemos dones, todos los creyentes tenemos dones, conforme a la generosidad del don principal que Cristo ha tenido con sus discípulos y con nosotros. El don en mayúsculas, el don principal que Cristo ha tenido con nosotros es su Espíritu Santo. Y en ese don, en ese regalo que Cristo ha dado a su iglesia, cumpliendo así con la promesa del Padre, nosotros recibimos también dones que el Señor nos da. Y este don del Espíritu fue el resultado directo de su gloriosa victoria, como leemos en los versículos del 8 al 10, sobre todos sus enemigos y también sobre los nuestros. Él hizo cautiva la cautividad. Por eso, en Cristo somos más que vencedores y además tenemos un nuevo propósito de vida. Su ascensión, prueba de su resurrección, señaló su triunfo total al cautivar la cautividad. Por medio de su victoria redentora, subyugó los poderes del mar, el pecado, la muerte, el maligno, que una vez nos tuvieron cautivos a nosotros. Y en efecto, otro punto clave de su victoria fue que no solamente venció a nuestros enemigos, sino que, como leemos en este capítulo 4 de Efesios, ofreció dones a su pueblo. Como ya he dicho, el don por excelencia es el Espíritu. Pero también se incluyen otros dones que posibilitan el andar dignamente, en especial al capacitarnos para servir y formar parte del desarrollo de su obra redentora, que aún hoy y hasta que Él vuelva se seguirá realizando. Y no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero la diversidad de dones y ministerios que Dios ofrece atiende precisamente a la amplia demanda que supone la extensión del reino de Dios. Y la capacitación de los nuevos discípulos. Pues recordad, el Señor nos llama a discipular y no solamente a evangelizar. Evangelizar es compartirte algunos principios de la palabra de Dios enfocados al Evangelio. Eso hoy en día hasta incluso las agencias que se encargan de hacer evangelismo o incluso los que organizan macroeventos evangelísticos lo saben hacer muy bien. Usan en algunos casos recursos visuales, colores, ejemplos, para predicarte el Evangelio en 2 minutos o en 4 minutos. Y eso pues puede estar bien como una introducción, pero el Señor en ningún momento nos dice que debamos de evangelizar en 4 minutos o hacerlo en una pequeña conversación o ponerse y gritar algo del Evangelio y que eso es precisamente cumplir la gran comisión. Lo que el Señor nos dice que hagamos es hacer discípulos. Y hacer discípulos es pasar tiempo con la gente, es escucharle, es hacer un seguimiento, es compartir como Jesucristo compartió con sus discípulos. Y para ello, ambas partes deben de estar de acuerdo, ¿verdad? Jesús no les obligó y les ató y les encadenó a ellos para que durante 3 años y medio caminen y convivan con Él. Él, por supuesto, les llamó, pero ellos también respondieron al llamado. Y lo mismo debe de suceder hoy, para que entre nosotros nos bendigamos, para que entre nosotros nos discipulemos, debe de existir esa relación y ese interés por hacerlo por ambas partes.
Si no, no se puede dar, hermanos. Y gracias a Dios, pues tenemos, como digo, recursos, tenemos dones. El Señor ha establecido diferentes ministerios, como leemos en esos versículos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y no hay ninguna duda de que el Señor es el que mantiene esa estructura en la iglesia. Pero lo que sucede es que el Señor no ha llamado a ciertas personas para que cumplan y pues lleven a cabo estos ministerios y que de esa manera ellos lo hagan todo, sino que en la providencia de Dios, Dios ha establecido estos ministerios y ha dado ciertos dones para que esas personas que son capacitadas para ello discipulen y capaciten al resto y que así todos juntos hagan las cosas del Señor. Es decir, precisamente en este capítulo nos damos cuenta de que el modelo que tantos y tantos siglos ha mantenido la Iglesia Católica no es correcto. Porque al final, en la Iglesia Católica es el sacerdote quien preside, quien ministra, quien realiza los ministerios. Y sin embargo, aquí y también en la carta que escribe el apóstol Pedro, sabemos que todos nosotros somos pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios, todo hijo de Dios es un siervo de Dios, es un discípulo de Dios y es también un sacerdote de Dios. Por lo tanto, cada hijo de Dios debe de ministrar la fe que Dios le ha dado, debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. No debéis de esperar a que un sacerdote, en nuestro contexto sería un pastor, sea el que ministre la fe en vuestra vida día a día, porque sería terrible eso, hermanos. Tanto para el pastor, porque no daría abasto, tanto como para vosotros, porque hasta que no venga el pastor, o no me hable el pastor, o no pueda hablar con el pastor después del culto, no voy a ser ministrado. Entonces, ¿qué hago con mi nueva fe? ¿Qué hago con mi vida? Estaría perdido. Pero gracias a Dios, cada uno no solamente tiene el privilegio de ministrar la fe que Dios le ha dado, sino que tiene el deber de hacerlo. Por ello, hermanos, qué bueno saber que el Señor ha establecido así su iglesia. Que los dones que el Señor ha dado y los ministerios que han ofrecido son para perfeccionar a todos los creyentes, para que toda la comunidad acabe realizando la obra del ministerio en el nombre del Señor y para que de esa manera se siga reproduciendo generación tras generación esa edificación del cuerpo de Cristo, produciendo madurez y conocimiento en cada uno de sus miembros, especialmente en asuntos doctrinales. Es decir, si el Señor ha establecido maestros, pastores y demás, es para que en la iglesia siempre exista esa enseñanza, ese acompañamiento, ese discipulado, para que no estemos pues a expensas de que cualquier persona pueda venir aparentemente de parte de Dios y nos diga cualquier cosa y nosotros nos la creamos. Es decir, Dios no quiere que aquellos que nacen de nuevo sigan siendo siempre niños espirituales. Él quiere que cuando nosotros nacemos, pues evidentemente somos bebés, somos niños, necesitamos leche, pero luego debemos de crecer, nos salen los dientes espirituales, si queréis seguir con la alegoría, y empezamos a masticar carne, empezamos a madurar más, empezamos a crecer más. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia y que cada uno de sus hijos experimente, hermanos. Por tanto, como conclusión y a modo de aplicación a nuestras vidas, os comparto lo siguiente. Como entiendo que ya habéis comprendido que el Señor no solo nos llama para salvarnos, sino que también nos salva para que le sirvamos, por consiguiente cabe preguntarse si de verdad estamos sirviendo al Señor o si tenemos la disposición de hacerlo, de mantenernos en aquello que ya hacemos para el Señor e incluso comprometernos a servir más, a orar más, a leer más, a congregarnos con mayor regularidad y sobre todo puntualidad, a servir en aquellas áreas donde hacen falta personas que sirvan, a ofrecernos para ayudar a los demás en lo que necesiten y que sobre todo, si hemos comprendido que en medio de todas esas cosas que se pueden hacer para el Señor, Cristo nos bendice por medio de ellas. Porque esa es la cuestión, ya os lo he comentado otras veces. Esto no consiste en hacer un calendario de actividades o en hacer pues un cuadro de tareas y que entre nosotros nos repartamos qué es lo que cada uno hace y ya está. Esto consiste, hermanos, en que cumplir con aquello que el Señor nos llama, con aquello que en la iglesia hace falta, poner
pues en la disposición de los demás, los dones, el tiempo, los recursos que Dios nos da, es porque precisamente todo ello nos ayuda a crecer más también. Todo ello nos bendice ser de bendición. Y concluyo, por tanto, hermanos, con este cuadro donde se plantea 4 formas de vivir, hermanos. Porque en este mundo solamente hay estas 4 opciones. Están los que creen y sirven, están los que creen pero no sirven, están los que no creen pero sí sirven, que ahora os voy a explicar qué significa esto, y luego los que no creen ni sirven. Los más fáciles de identificar, y sobre todo porque estamos rodeados de ellos, es los que no creen ni sirven, porque ellos son los ateos, los agnósticos, los que no tienen una relación con Dios, ni se congregan ni sirven. O sea, la mayoría de las personas que hay en este país. Porque más o menos se estima que el 1% de este país, más o menos, es evangélica. El resto no. Por lo tanto, fijaos cuánta gente no cree en Dios y por supuesto ni le sirve. Pero lo curioso está precisamente en la segunda opción y la tercera, porque la primera es el discípulo que sigue al Señor de corazón. El que cree y sirve, el que entiende que debe de crecer e invertir la nueva vida que ha obtenido en Cristo Jesús en la iglesia. El tercero es muy llamativo, hermanos, porque ahí pone, no creen, pero sí sirven. Y esto hace referencia a aquellas personas de fuera que no son cristianas, pero que son de ayuda para la sociedad. Porque desgraciadamente hemos llegado a un punto en el que hay gente no creyente que ayuda más a la gente que la gente creyente, o que algunos creyentes. Algunos teólogos denominan que esto forma parte de la gracia común de Dios. Es decir, que Dios, con el objetivo de sostener su creación hasta que Él mismo vuelva y consuma su tiempo y cumpla su plan, el Señor ha previsto de una gracia común donde sostiene y preserva su creación. Y en medio de esa gracia común, el Señor usa a personas que no son suyas, que no son de su iglesia, que no son creyentes, pero que tienen esa vocación de ayudar a los demás, de servir, de preocuparse por ellos, de acompañarles en la enfermedad, en la soledad, obra social, ayuda humanitaria, etc. Y no son creyentes, no son cristianos, pero hacen esa labor, hermanos. Pero ojo que dentro de la iglesia también hay gente que no cree de verdad, pero esto solamente Dios lo sabe, pero sirven. Y aquí esto ya lo sabemos todos nosotros. Me diréis algún día, Señor, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello, en tu nombre eché demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre prediqué, en tu nombre pastoreé. ¿Cuánta gente cuando esté delante del Señor le dirá esas cosas? Sacarán su currículum y dirán, fíjate, Señor, todo lo que he hecho por ti. Y el Señor te dirá, muy bien, pero es que no has creído en mí, no has tenido una relación conmigo de verdad. Es decir, no has sido mi hijo. Has sido de utilidad para la iglesia, has ayudado a mucha gente, pero no has creído en mí y la salvación es por la fe, no por obras. Y eso es lo que sucede, que hay gente que piensa que por hacer cosas ya es creyente. Y de hecho aquí viene un gran problema. Hay gente que cree que tiene fe. Y tú no debes de creer que tienes fe. Tú debes de estar seguro de que tienes fe. ¿Y cómo puedes comprobar que tienes fe? Pues examinando si verdaderamente amas a Dios y a tu prójimo. ¿Y cómo puedes comprobar si amas a Dios y a tu prójimo? Pues como la palabra misma lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, ¿cómo sabemos de verdad que nuestra fe es real y no teórica? Pues reflexionando en que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, en que tenemos una relación con Él. Y la otra parte alarmante es la 2, los que creen pero no sirven. Hermanos, yo creo que definitivamente hay personas, incluso diría que casi todos, pasamos por una parte de nuestra vida en que creemos pero no servimos. Y la mayoría de ellos son los nuevos convertidos. Y en esos casos es lógico que tú comiences a creer en el Señor, pero todavía no sirvas. ¿Por qué? Porque todavía eres un neófito.
Eres una persona que debe ser formada, capacitada, guiada por el Señor y por hermanos que Dios ponga en tu camino, para que de esa manera puedas servir en la iglesia. Qué peligro sería que una persona que no sabe prácticamente nada de Dios, que por supuesto cree, pero que sabe muy poco de Dios, intente servir, presidir, predicar. Sería terrible, hermanos. Por eso mismo la palabra nos exhorta a que un pastor no puede ser un neófito, entre otras muchas cosas. Pero los que se estancan en ese estilo de vida, donde años y años dicen que creen en el Señor, pero no sirven, ahí sí que hay un conflicto grande, hermanos. Porque el Señor no nos da una nueva vida para que la perdamos, sino para que la invirtamos, y la invirtamos en su reino. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a hacer aquellas cosas que Él quiere que hagamos, que busquemos hacer su santa voluntad y no la nuestra, hermanos. Que el Señor nos dé sabiduría y nos bendiga. Amén.